Y continuamos con Profetas de Israel, serie Profetas de Israel. Estamos con el profeta Yeshayahu, el profeta Isaías. Y bueno, vamos en orden cronológico, como lo vimos antes, según lo que sabemos. Ya hemos avanzado un poco. Isaías nos va a llevar bastante tiempo, 66 capítulos. Pero importante ir un poco a detalle de cosas que tenemos que aprender, reafirmar, entender, debido a problemas en la doctrina, las interpretaciones, sobre todo, ¿verdad?, la negativa judía respecto al Mesías y al reino. El reino de los cielos está entre nosotros, dijo Mashiach, y todo Isaías nos habla de cómo se vino a dar y cómo el Mesías vino a aparecer, diferente pues a la tradición judía, que esperan literalmente cuestiones hacia el futuro junto con la cristiandad. Vamos a ir viendo de estos puntos, vamos a ir viendo más adelante, también llegaremos a el asunto del reinado del Mesías. Vamos a ver desde qué tipo de literatura se está dando esto en las figuras. Y bueno, todo está en Isaías, aunque por supuesto está relatando la historicidad de hace 2700 y tantos años. Bueno, el capítulo 8 leímos las sentencias que el Eterno les está mandando tanto al reino del norte, al reino de Israel, Efraín, el temor de Judá, su debilidad y cómo va a terminar también finalmente, y reprensiones severas, ¿verdad?, a los que no les ha amanecido, tanto desde aquella época, como hicimos alusión también a los de esta época, como a muchos no les ha amanecido verdaderamente. Es así se llamó la clase, por cierto, a los que realmente no les ha amanecido. Importante esto, porque todo está sujeto en lo dicho por el Eterno a través de Moisés y los profetas, y obviamente secundado y finalmente consumado en el Mesías. Bueno, en el capítulo 9, ya que en el 7 y en el 8, especialmente en el 8, vimos toda esta escena oscura, trágica, contra el reino del norte especialmente, aunque también finalmente iba a caer el castigo contra el reino del sur. Como hemos hablado antes, en la voluntad del Creador está finalmente el bien. Todas las cosas ayudan para bien a los que le aman. Todas. Y en el caso de Israel, tanto el norte como el sur, por muy mal que se portaron y por la perdición que debieron recibir, tampoco, no por unos o no por la mayoría pierden todos, sino finalmente un remanente iba a salvarse. Eso vamos a ver también hoy, a ver si alcanzamos a ver esto. Y aquí viene la esperanza que el Eterno le da al pueblo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Primero viene el pecado, luego viene el llamamiento al arrepentimiento, si no hay castigo, pero después del castigo, ¿verdad?, viene, obviamente viene la purificación y después viene la restauración. Ajá. Y es que así comienza Isaías capítulo 9, en donde dice, verso 1, pero no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Y comienza con esta expresión, ¿verdad?, de esperanza, de la bondad del Eterno, de que Él por algo hace las cosas, de que Él tiene que pasar con rigor sobre Israel, pero para sacar algo bueno de eso, así como se purifica los metales, especialmente el oro, ¿verdad?, y se mete a proceso
y la escoria es sacada, toda la basura, todo lo que no sirve, y entonces el oro puro se muestra, como sabemos, ¿verdad? En el proceso de la minería sacan una tonelada, ¿verdad? de roca, pues sí, de roca, y empieza el proceso de purificación, empieza el proceso de selección, y termina unos cuantos gramos de oro. Imagínense nada más. Nada o ningún ejemplo tan claro como ese. Vamos a ver también más adelante que se vuelve a recordar, dice que debiendo haber sido muchos, básicamente en el linaje de Abraham, Isaac y Jacob, finalmente vienen a quedar pocos en número. Imagínense cómo va a ser entre las naciones. Todas las naciones actualmente son esta tonelada de rocas, de tierra, sedimentos, de todo tipo de materiales no valiosos. Pero de todo eso va a sacar el Creador un remanente del remanente. Imagínense nada más, así como es el proceso en la minería, ¿verdad? Para sacar solamente una pepita de oro, igual lo va a hacer el Eterno con la humanidad. Ya veremos de esto, pero en el caso de Israel también. No habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Es decir, hay una pequeña esperanza, hay una esperanza, después de todo va a aparecer la luz, la misericordia del Eterno para aquellos que fueron firmes, fieles, y finalmente verán el oro puro. Dice, como en tiempos pasados hizo que fuera despreciada la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. ¿Se acuerdan las tribus que estaban en las inmediaciones del reino del norte? Que incluso algunos se habían quedado, ¿verdad?, en las orillas o incluso al otro lado del Jardín, cuando tomaron posesión de las tierras. Fueron las que se asimilaron más rápido, fueron las que se debilitaron, fueron las tierras que apostataron también rápidamente, y vieron tinieblas, vieron juicio, castigo, oscuridad, asimilación. Y dice, como en tiempos pasados hizo que fuera despreciada la tierra de Zabulón, la tierra de Neftalí, así en los tiempos venideros, dice, en los tiempos venideros, la hará esplendorosa por el camino del mar. Y hablando del mar de Galilea, ¿verdad? Se le conocía así, el mar del norte. Al otro lado del Jardín, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas, y aquí viene más correcto en la versión, porque en otras dice vio gran luz. Aquí lo traducen como debe de ser respecto al futuro. Verá gran luz. Ahí está, gracias Juan Francisco, citado de Mateo, o Mateo citando este texto, Mateo 4:14, enseguida, adelante. Fíjense, a los que moraban en tierra de sombra de muerte, les resplandecerá la luz. Este texto muy citado, muy conocido en el Brit Hadashah, hablando del inicio de la buena nueva, del Mesías. Tienen como privilegio las tribus del norte, porque el Mesías, aunque nace en Betlehem de Yehudá, ¿verdad?, también proféticamente dice aquí que iba a comenzar en el camino del mar, del otro lado del Jardín. Vean, del otro lado del Jordán, las tribus que se habían quedado en las orillas por voluntad propia y que no sabían y no medían las consecuencias y se entregaron a las tinieblas, vean, sombra de muerte, a todas esas gentilizadas, porque después del exilio los de Judá les decían, justamente como dice aquí, ¿sí? Galilea de los gentiles, se les quedó de forma peyorativa también, porque tanto en parte
fueron mezclados, asimilados, porque ya había extranjeros enviados también, tanto por los asirios como por los babilonios. Era una forma de señalar y despectivamente de decir gentiles, se gentilizaron, se mezclaron, y básicamente pues son los que andaban más en tinieblas, tanto que se acuerdan en la región de Gadara, cuando Yeshua anda en aquellas regiones del norte, ¿verdad? Un hato de cerdos, imagínense, israelitas en vez de tener sus rebaños de corderos, por supuesto, de ovejas, de cabritos, pues terminaron pues teniendo cerdos, lo impuro, lo inmundo. Eso ya enmarca una escena pues de apostasía, ¿verdad? Trágica, Entonces, pero todos ellos iban a tener la oportunidad, fíjense qué interesante, de ver la luz por primera vez. Y hablando obviamente del Mesías, ya sabemos el texto, está haciendo alusión, ¿verdad?, a el mensaje, la buena nueva del Mesías, que comienza desde allá, desde Galilea de los Gentiles. Todo dice el camino del mar, del otro lado del Jardín. Dice la escritura que Yeshua comenzó su enseñanza, su predicación del reino de los cielos y el pacto renovado hacia el sur, hasta llegar finalmente a Jerusalén. Y eso estaba ya profetizado, por supuesto. Son muchas de las cosas que estaban profetizadas y que por supuesto que la judeidad tampoco las ha admitido, no ha entendido, no ha querido ver y entender esta profecía cumplida, ¿verdad? Porque para el judaísmo y para el judaísmo de hace 2 milenios, del siglo I, pues era un Mesías que llegaba directamente a Jerusalén, ¿verdad?, en su caballo cuarto de milla, o su caballo pura sangre, o a lo mejor un percherón, con sus ejércitos, con sus valientes, y que llegaba directamente a Jerusalén a sentarse en el trono y a ser mangoneado por los sacerdotes y por los fariseos, ¿verdad? Eso esperaban y eso esperan hasta el día de hoy. Un Mesías fácil de mangonear, se dice aquí en México, blandengue, ¿verdad?, dicen allá en Colombia, que puedan manejar, controlar y decir, tú eres el líder, pero vas a hacer lo que nosotros digamos. Pues no, al Todopoderoso le place y le plació enviar humildemente a su Hijo Rey, caminando desde los que tenían más necesidad, los que estaban angustiados, perseguidos, hambrientos y sedientos de justicia, hambrientos de la palabra, sumergidos en las tinieblas, en la oscuridad, aquellos que no presumían, ¿verdad?, de perfección, de santidad, de cosas religiosas, de cosas de ser y de saber y de actuar y de, ¿verdad?, todo ese orgullo, todo eso de que el hombre dice que es, ¿verdad?, que hace, que puede, que toda esa soberbia finalmente iba a quedar orillada. Y se iba a ir solamente a los necesitados, aquellos que estaban declarados necesitados del Creador y que querían verlo. Por eso también, cuando llama a sus discípulos, los toma así, los toma del vulgo, ¿verdad? Los vulgo, del vulgo, gente sin preparación de escuelas rabínicas, no estaban ellos en las yeshivot, no estaban ellos en las sinagogas, no estaban ellos, ¿verdad?, de rabinos, de cosas de estas, estaban ellos pescando, ¿verdad?, estaban en el trabajo diario, en las dificultades, padeciendo también, y por eso se anunciaba desde entonces que así como iba a comenzar el juicio en el norte y la devastación, así también iba a comenzar también la redención desde el norte hacia el sur. Verá gran luz, dice, a los que moraban en tierra de sombras de muerte, les resplandecerá la luz. Y bueno,
Sabemos, aparte del texto que citan aquí, de Mateo, que Yohanan también dice que la luz, ¿qué dice? Vino a este mundo. Luz les resplandeció. Yeshua es la luz del mundo, también él mismo lo enseña. ¿Qué es luz? ¿Qué es or? Porque tenemos luz y tinieblas, ¿verdad? Tenemos or, luz, y significa, ¿qué es? ¿Se acuerdan? El urim, or, luces, entendimiento, revelación, contemplación de lo celestial, de lo verdadero, conocimiento de la realidad, conocimiento de lo verdadero, el conocimiento del Todopoderoso, el entendimiento, la inteligencia espiritual, el conocimiento y entendimiento de sus mandamientos. ¿Sí? Ahí está Efesios 5:8, pone Enrique Vera, porque si bien en otro tiempo ustedes eran tinieblas, ahora son luz en el Maestro, en el Mesías. Anden como hijos de luz. Fíjense, había rabinos importantes. De hecho, en la época del mismo Mesías estaba el afamado Gamaliel, del linaje, y que también dejó descendencia importante, rabinos importantes de la diáspora y en mismo Jerusalén, todos de escuelas religiosas, por supuesto, escuelas de Hillel, escuelas de Shammai, escuelas de pensamiento, todo, ¿verdad? Pero eso no es luz, eso no es or, eso no es el urim. El urim y el tumim lo desecharon, ¿verdad? El urim y el tumim lo dejaron, no lo quisieron. Como ya estudiamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Dice, abandonaron, ¿qué dice? Las aguas, la fuente de Shiloh, aguas vivas, el conocimiento de lo alto, el entendimiento espiritual. Y todos se abalanzaron ¿a qué? Al conocimiento terrenal. Y llámese religión, sea judaica, sea cristiana, católica, que es lo mismo, católico y cristiano son lo mismo. Ustedes van y ustedes escuchan, pues la verdad es de que son migajas, ¿verdad? Son cosas que han tomado de la Biblia, pero las han tomado a su forma, a su sabiduría, a su entendimiento. Llega un momento en donde se pierden del camino y aquello que presumían de sabiduría cae en necedad. Entonces, la verdad es de que todos hemos experimentado y vivido estos lugares, ¿verdad?, en donde todos finalmente se quieren levantar el cuello y decir que son algo, que saben algo, que hacen algo. Hoy día en el mundo es esto. En el mundo hoy día se mueve esto, ¿verdad? Ser alguien, ser algo, destacar como personas, destacar como gente, habilidades, y peor cuando ya se está hablando, ¿verdad?, de documentos, de papeles, de tener estas cosas. Y al final de cuentas, ¿eso qué sirve? Por generaciones, por siglos, por milenios, eso no le ha servido nada a la gente. ¿Qué es lo que busca el Eterno? Como ya lo estudiamos también antes, humildad. El que teme a su palabra, el que es sencillo, ¿verdad? Porque Él anhela a estas almas. Y pues bueno, todo ese pueblo que andaba en tinieblas, después de la transgresión, quedaron en tinieblas. Es decir, no tenían la capacidad de poder percibir la verdad. Y además en la religión, pues tampoco veían nada y dijeron, ni tampoco ahí nos metemos. Pero vieron gran luz. ¿Qué luz vieron? A ver, ¿qué cosa es lo que ellos empezaron a ver? El micrófono. Perdón, se me... Retomo, está el micrófono inactivo. Ups.
Voy a volver a repetir lo que estaba mencionando. Sí, no, acuérdense que estoy interrumpiendo de pronto. Bueno, donde me quedé. Estaba mencionando entonces luz, el conocimiento de lo alto por medio del Mesías. Perdón por la interrupción. Entonces, vemos aún... estaba diciendo que hace 2 años, nos tomamos el tiempo para estudiar las palabras de Yeshua, las instrucciones de Yeshua, en la serie Yeshua, el profeta al cual oír. Y nos fuimos por los evangelios, y lo primero que vemos es que vemos al Mesías. Fíjense nada más, la luz de este mundo, el que estuvo ahí al principio, el primer emanado, y el que reflejó de regreso la luz en medio de las tinieblas de la destrucción, vuelve a aparecer ahora entre la humanidad, y ahora en Israel, en el punto más oscuro, el norte. Y dice que comenzó en el norte, y dice que se le acercaban multitudes que andaban como ovejas sin pastor. ¿Sí? Multitudes que andaban como ovejas sin pastor, padeciendo injusticias, padeciendo persecuciones, padeciendo asaltos, corrupción también, violencia, indiferencia, señalamientos, la religiosidad que estaba muy presente en las escuelas, ¿verdad?, religiosas, reconocidas, como el día de hoy. Ustedes pueden ver alrededor de la tierra, desde los académicos en sus universidades importantes. En Estados Unidos mucho se presume de esto, incluso cristianas, ya saben sus nombres, ¿verdad? Como también las religiones en sus lugares de disque excelencia. Y entonces vemos un mundo necesitado de lo verdadero, de lo espiritual y de lo que edifica. Y en el primer siglo igual, todos estos israelitas hambrientos y sedientos de la verdad, de la justicia. Actualmente estoy ya también trabajando en los guiones de una nueva serie para Cielos Nuevos Niños, que va a llevar la misma temática de esta serie, de Yeshua el profeta al cual oír, que son las instrucciones del reino. Los niños van a ir también viendo esto, ¿verdad? Y miren, cuando ustedes agarran en la buena nueva y comienza Yeshua, se sube a un pequeño monte, ¿sí? Se sube a una colina. Realmente en Galilea, en el norte, en esta zona, no había montañas, no había cosas que digas, el monte Sinaí. Pero miren qué interesante. Se sube a una colina, un pequeño cerro le llamamos aquí en México, un poquito alto, para figurar la subida, ¿verdad?, al monte Sinai, pero a la altura de los que escuchan. Y dice que se sienta y dice que empieza a hablarle a la gente y a sus discípulos. Fíjense nada más. Y les empieza a dar la instrucción. Vamos a ir bien, ya lo vimos, lo van a ver los niños en estas clases, que finalmente, ¿qué hace el Mesías? Da instrucciones sobre, primero, bendiciones sobre todos los necesitados, los perseguidos, los humildes, los pacificadores, ¿verdad?, los que temen, los que obedecen. Después empieza a dar instrucciones sobre lo que tienen que ser. Después empieza a dar instrucciones de que no vino a abrogar la Torá. Después empieza a hablar de cómo vivir, de cómo enfrentar las dificultades, las pruebas, de cómo orar, de cómo ayunar, de todo, cómo juzgar. Y básicamente está basado en la Torá, ¿verdad? De una u otra forma está conectado en la Torá. Y eso era la luz que necesitaban. ¿Se dan cuenta? Cuando ustedes leen los evangelios y nosotros ya sabemos eso y lo entendemos, decimos, oyes, ¿cómo es posible que un pueblo que tenía la Torá, que tenía los levitas, los ministros, tuvieron a Moisés, a Josué, tuvieron al rey David, tuvieron a Josadac y a Josadac, el ministro, tuvieron a todos ellos y andaban en tinieblas?
andaban en tinieblas. Y nosotros también, ¿verdad? Metidos en templos, metidos en estos lugares y toda la cosa, y ministros por aquí, por allá, gente preparada, de seminarios, de maestros en divinidades y doctores en divinidades y quién sabe cuántas cosas, ¿verdad? Pero andábamos en tinieblas. No teníamos, y aunque estaba ahí cerca de nuestras manos, estábamos velados, ¿verdad? Teníamos una venda de la religiosidad, por eso estábamos en tinieblas también. Y así toda la humanidad, de una u otra forma, de pronto está bajo tinieblas. Bueno, la profecía, y a lo que voy es esto: estaba anunciado que la luz iba a venir, el Mesías iba a aparecer, iba a traer el conocimiento del Padre, iba a traer el conocimiento del Padre, y lo iba a dar a todo aquel que tuviera deseo en su corazón y toda la intención de conocerlo. Obviamente los religiosos, ¿qué pasaba con los religiosos? Se enorgullecían, se cerraban, envidiaban, revanchistas, no querían darle crédito al Mesías, lo minimizaban, decían: ¿qué nos puede enseñar este Galileo? ¿Qué nos pueden enseñar esos Galileos? ¿Verdad? Ellos tenían sus credenciales de sus escuelas, de la cobertura en la que estaban, etcétera. Es como lo vemos hoy día en las religiones, ¿verdad? En todos estos lugares. Se dan cuenta que nada es diferente, ¿sí? Nada es diferente, ¿sí? Pero bueno, estaba anunciado, y lo importante es de que vino, y nosotros lo tenemos cerca. Ajá. Y ponen aquí, pone Ernesto, pone Juan 3:19, y esta es la acusación. Y esta es la acusación, fíjense: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus obras eran malas. Y este es un texto también revelador, porque cualquiera podría decir: bueno, aquí está la profecía, y vino y alumbró a todo el mundo. Pero ¿saben qué? La gran mayoría no quiso recibir la luz y ser una lumbrera en este mundo. Como lo dije al principio, como lo mencioné, esta tierra, este pedazo de tierra gigante, es una figura de toda la humanidad, desde el principio hasta el fin, ¿sí? Que es sacada, como en la minería, es sacada por toneladas en gigantes camiones de escombro, de carga, y lo meten en proceso, y al final solamente sale una pepita de oro. Imagínense nada más, de una tonelada se dice que depende del suelo, del lugar, ¿verdad? Los porcentajes de una tonelada de oro que sale una tonelada, pues son mínimos, ¿no? Imagínense, estamos hablando de gramos. Igual, vino la luz a alumbrar a este mundo, pero la acusación es esta: pero el mundo, es decir, los habitantes de la tierra, cuando se habla de esa palabra cosmos, se refiere a los habitantes de la tierra, que dice: amaron más las tinieblas. Y eso es lo que pasa hasta el día de hoy. Tenemos que sentirnos privilegiados, tenemos que sentirnos amados, tenemos que sentirnos dichosos, felices. Por eso dice Yeshua: supremamente bendecidos los que tengan esas características. Y tenemos que sentirnos y además expresarnos agradecidos con nuestro Padre, que nos ha permitido ser de entre este cúmulo de cosmos, de gente sobre la tierra, pues un remanente, ¿verdad? Y esforzarnos, ¿verdad? Y así es, la gente ama más las tinieblas. Ajá. Ponen acá sobre los religiosos, Juan 12:40, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón porque no vean con los ojos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Ahí está. Cuando hay arrogancia en el hombre, lo que no quiere es que les muestren sus tinieblas, y se enorgullecen y se jactan de sus obras
humanas, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que hace el padre? No le queda remedio que decir, pues si no quiere, entonces lo vamos a endurecer más, como Faraón, ¿verdad? Entonces, de veras que el Todopoderoso es bueno con todos, ¿eh? Es bueno con todos porque Él envió la luz para todos. Así como dice una escritura, también Él hace salir, la vemos en Jacob, Él hace salir el sol para justos e injustos. Fíjense nada más qué texto más impactante. Él hace salir el sol, la luz del sol para justos e injustos. Da los árboles, da el oxígeno, da el agua para todos. Aquí la pregunta es, ¿quién es el que regresa y le dice gracias? Él da sanidad, ¿y quién es el que regresa y le dice gracias? Él da salvación, ¿y quién es el que regresa y le dice aquí estoy para servirte? El mundo amó más las tinieblas, lo temporal, lo que es a corto plazo, lo que le da satisfacción momentánea en su carne, en sus egos, en sus deseos. Y así ustedes lo pueden ver muchas veces, cuando incluso muchos creyentes, ¿verdad?, están, ya saben, esas religiones, ¿verdad?, en esos lugares, apenas hablamos de eso, de las emociones. Sí, Señor, y aquí estoy, y voy a hacer, y vamos a hacer, y nos unimos, y envíame aquí, envíame a mí, ¿verdad?, y todos estos, y sin reservas ni condiciones, y yo voy a hacer, y todo. Y ahí está, ¿verdad? En el momento de que el Eterno le dice, ok, déjate caer, aquí estoy, yo te agarro, yo te sostengo. No, Señor, pero no se puede, y negatividad, y preocupaciones, se tronan los dedos, y dificultades, y no, es que está difícil el mundo, y las cosas, y todo tipo de pretextos. Y es difícil, así es, pero dice Yeshua, para el Padre, lo que para el hombre es difícil, lo imposible, para el Padre no lo es. Ahí está, gracias, Mateo 5:45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir sobre su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Fíjense nada más. Entonces, es muy importante esto. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la profecía y nosotros somos muy, muy agraciados y muy felices de decir, la profecía se cumplió. La luz vino a este mundo. Ahí está la luz. Ahí está la instrucción. Ahí está el Mesías. Pero la pregunta es, ¿y estoy reaccionando a esa luz? ¿Estoy siendo una luz en medio de las naciones? ¿Qué enseñó Yeshua que debemos ser la luz del mundo? ¿Cómo dijo que debemos de ser? Dice, para que vean sus buenas obras. Ya sabemos que no son las obras de salvación, no son las obras del mundo. Sus buenas obras, dice Yeshua, es la obediencia, es transmitir el conocimiento del Padre, transmitir que conocemos al Padre, la fe, la fidelidad, la certeza, la confianza, la seguridad, la obediencia, el servicio. Así podemos contagiar a los que nos rodean, a los que están a nuestro lado. Bueno, el punto es este, la luz resplandeció y sigue resplandeciendo hasta el día de hoy. Aquí el punto es quién la recibe y si va a ser luz también en medio de este mundo. Porque pues bueno, Yeshua se toma de muchas parábolas para decir que no todos quieren aceite de la unción y encender esa luz que brilla en las tinieblas. Muchos prefieren que no haya luz para que no se muestren sus pecados, ¿verdad? Quieren vivir en las tinieblas porque ahí viven de sus transgresiones, de su religión. Sobre todo la religión es como el templo, ¿verdad? La religión es como los templos. ¿Qué ves desde afuera? Ves paredes, pero ves adentro gente que está escondida en los templos solamente fingiendo algo, ¿verdad? Porque en sus vidas son otra cosa. Y ese es el gran problema de la religión, fíjense nada más. Ese es el gran problema. Así que la luz nos hace, como dice aquí Mario Leal, pone Efesios 5:11, no participar de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas.
Ajá. Bueno. Y vean este texto, todo lo que significa. Lo hemos citado, lo vemos referenciado en Mateo, sabemos la implicación, y se toma solamente el 2, así como que vean, todos los que andaban en tinieblas verán la luz, a los que moraban en tierra de sombra de muerte les resplandecerá la luz. Es la luz del Mesías, definitivamente. Y bueno, sigue, por supuesto, el profeta inspirado, diciendo más relacionado al contexto, por supuesto, de su tiempo, lo que estaba padeciendo el reino del norte y el reino del sur. 3. Multiplicaste la alegría, aumentaste el gozo, se alegrarán delante de ti como se alegran en la cosecha, como se gozan cuando reparten los despojos. Fíjense nada más esas expresiones. ¿Qué podríamos decir hoy? Como se alegran, como que, ¿no? Bueno, hay cosas que no se pueden comparar, ¿verdad? Para ellos era esto, era alegría. Dice, delante de ti como se alegran en la cosecha, la gran cosecha, felicidad, alegría del producto, de recogerlo, de tener provisión. O dice, cuando se gozan, cuando reparten los despojos, ¿verdad? Esa actitud, ¿verdad? De, wow, me va a tocar algo, por fin soy merecedor de algo, me alegro que voy a recibir algo, ¿sí? Y obviamente, pues, el pueblo de Israel, fíjense nada más lo que son las cosas. Muy pocos son los que tuvieron esta alegría, y expresada, por ejemplo, en las palabras de Kefa, de Pedro, que dijo, ¿a quién iremos, Señor? Si tú tienes palabra de vida eterna, si en ti hemos encontrado esta dicha, ¿a dónde más iremos si hemos hallado nuestra porción? Si hemos encontrado aquí los campos sembrados, el producto, esa alegría, solamente ellos pudieron experimentar. A lo que estoy diciendo era, imagínense los que lo rechazaron, los que dudaron, los que dijeron, ¿qué me va a ofrecer? ¿Qué es esto? No, pero es que estamos esperando, y empiezan con las condiciones, ¿verdad? No, es que tiene que venir en un caballo, en un percherón o en un pura sangre. Es que le faltan sus ejércitos. ¿Y dónde están sus valientes como David? ¿Y dónde están aquellos que traen sus espadas gigantes? Y no, es que se solucionaron. Fíjense nada más. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Que tenían otras expectativas. Otras expectativas. Y no fueron como los discípulos, ¿verdad? Ahí está Juan 6:68. Dijo Shimón Kefa y dijo, Maestro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Te hemos encontrado, decía otro discípulo, hemos hallado el Mesías, le hemos encontrado, tú eres el Rey de Israel. Yo espero que a estas alturas ese sea nuestro gozo, ¿sí? No el religioso, porque ya experimentamos cada uno de nosotros, yo creo, el orgullo, y digo la palabra orgullo porque ya decir orgullo es pecado, pero yo creo que todos experimentamos el orgullo religioso, ¿sí o no? Cuando eres algo, cuando estás en tal lugar ubicado en tal religión, y después crees que te sales y llegas a otra y dices, ahora sí ya soy esto, y andas en tu carrera religiosa, ¿verdad?, queriendo ser una cosa a la otra, líder, diácono, diaconisa, ujier, pastor, copastor, lo que sea. Y después dice, no, ya se me tumbó eso, ahora sí ya hay mesiánico, ¿verdad? Y ya moré, rabí, rabaní, roé, todas estas cosas enfermas, ¿verdad? De ¿cómo se llama? De jerarquías, ¿no? Y ya crees que eres algo. Y luego en el mesianismo, no, que no, eso no es nada, y pues te vas al judaísmo, y ahora sí soy judío, ¿no? Todavía me acuerdo, a veces hemos puesto de ejemplo a un individuo, de veras qué triste ver esto.
Fíjense nada más. Ya ni siquiera se lo guarda para sí, ¿verdad? El orgullo es tan grande que hasta pone la foto ahí donde está en el hospital, postrado ahí en su lecho. Claro, ¿verdad? Un hospital, camilla, ya saben, estas camillas que se enderezan, ¿cómo se llaman estas, verdad? Con motores, enfermería y todo eso, anestesia, todo, hasta aire acondicionado, todo pantalla, ahí viendo en la televisión. Bueno, el caso es que estaba ahí en un lugar de estos y decía con mucho orgullo, ahora sí ya soy judío. A mucha honra, casi, ¿verdad? y tú dices, se fue a mutilar ahí de lujo en la era moderna, yo creo que con láser o no sé con qué, para decirse que ya es algo, ya es alguien. Ese es su gozo, esa es su alegría, ese es su contentamiento. Bien dijo Mashiach, muy bendecidos son los que, y ahí están lo que se conoce como las bienaventuranzas. Para unos la mutilación de orden moderno con láser y con enfermeras y doctores especialistas en esas cosas, para ellos esa es su alegría. Para otros, ¿verdad? La yeshiva, para otros el Talmud, para otros cuestiones judías, para otros ya saben, ya en el asunto del vaticinio y las hijas y las nietas, todo eso, y cada quien ya se siente que es algo. Peor en el mundo, ¿va? En el mundo sabes algo, tienes algo, o tienes capacidad, ya eres algo, ya eres alguien, ya, bravo, sí, o no. No, la verdad es de que esas cosas las puede tener cual sea. Lo que está diciendo la profecía es, la luz del mundo vino a este mundo, te amaneció, te alumbró, estás alumbrando a otros, has multiplicado mi alegría, aumentaste mi gozo. Me alegro como aquellos que se alegran cuando van a la cosecha abundante, como cuando se gozan aquellos que se reparten el despojo. Esa tiene que ser nuestra alegría. Luz me resplandeció, es decir, conocimiento del Todopoderoso, el verdadero, de su instrucción, de la buena nueva, de la esperanza celestial. Eso me llena de gozo y alegría. Y esto no tiene por qué estarlos divulgando, ¿verdad?, en las redes sociales, ahí decir, ay, ahora ya soy algo, ¿no? Eso te llena a ti de satisfacción. Y entiéndase, alegría y gozo, dice aquí. No es orgullo, porque ya saben, hemos dicho antes que hay que cambiar esto, ¿no? Hay gente que dice, ay, me siento muy orgulloso de esto, del otro, ¿no? Pues sí, ahí está el pecado, ¿verdad? Porque te hincha el corazón de cosas terrenales. No, más bien, qué alegría y gozo de que he sido reflejado y que tengo que reflejar. Ajá. Dice Elber Mancera, sí, como lo he dicho antes, ¿verdad? A ver, que agarren el pedernal, pues como lo hizo Abraham. Oye, si quieres mutilarte, pues hazlo como debe de ser, ¿no? Como lo hizo Abraham, agarra el pedernal y órale, a ver si eso te da alegría y gozo, ¿eh? Pero bueno, es el tema, ya saben, del asunto de los mutiladores del cuerpo, omitiendo y dejando a un lado el nuevo pacto en la sangre del Cordero, la verdadera sangre, ¿no? Y pues bueno, alegría y gozo. Es más, como dice en hebreo, vean, gran, Rabá es gran. Aquí vamos a ver dónde está la palabra. Aumentaste la alegría. Ahí está. Sameach. Y ahí está. Simcha. Simcha. Y está. Simcha. No, Sameach no, perdón. Ok, nada más dice Simcha. Alegría. Órale, ahí está. Entre la gente. Gran alegría aumentaste entre la gente. Ahí está. Se alegrarán. Samach, sí, Sameach. Pues ahí está, son esas dos, Simcha y Sameach, gozo y alegría. Ajá.
Bueno, dice por acá, ok, ya iba a leer, apenas se cancelaron. Bueno, dice, porque el yugo de su carga y la vara de su hombro y el cetro de su opresor los quebraste, como en el día de Madián, porque toda bota que pisa con estrépito y toda capa empapada de sangre serán para quemar pasto del fuego. Y bueno, comparando y entendiendo todo ese pesar que traían, que vivieron los israelitas, y que iba a cambiar, como igual lo hemos citado antes, has cambiado mi lamento en danza, ¿verdad? Ese era finalmente la experiencia que iba a vivir Israel, ¿verdad? De sufrir, primero de padecer, de la angustia, de la persecución, del destierro, de la opresión, de las tinieblas, y que iba a ser cambiada por la luz del Mesías, el conocimiento y esta alegría. ¿Por qué? ¿Qué iba a ocurrir? Y bueno, aquí viene un texto también muy citado, muy controvertido, muy analizado, con sus posturas, que dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el dominio estará sobre su hombro. Y voy a leer cómo dice esta versión. Y se llamará su nombre admirable, consejero, el Gado. Bueno, en hebreo, dicho sea de paso, ¿verdad? Porque aparecen estas palabras que se traducen, por ejemplo, donde dice él, no dice Elohim, dice poder, y además Gibor, que es también, es como un sinónimo. Gibor, vamos a ponerlo aquí, diccionario, vean, poderoso, fuerte, poderoso, o fuerte guerrero. Bueno, vienen palabras como tirano, gigante, grande. Los Giborim, acuérdense que los Giborim era el nombre que llevaban también los gigantes. Pero dice el Gibor. Y ahí está la traducción. Él es poder y Gibor es guerrero, esforzado, fuerte. Ahorita vamos a hacer un comentario sobre eso, como ya lo hemos hecho antes. ¿Por qué? Porque ya saben, de aquí se agarra la cristiandad, parece, ay, mira, ya ves, su nombre, ahí está, Dios fuerte. Es Dios y además es Padre eterno. Y pues es el Padre, ya salen con sus sincretismos, ¿verdad? Y sus mezcolanzas teológicas, trinitarias del tercer siglo, y vamos a entender qué es esto. Otra vez, lo hemos estudiado antes, y bueno, y además porque voy a leer hasta el 7. El dominio estará sobre su hombro, se llamará su nombre, admirable consejero, el Gibor, o fuerte guerrero, Av, aquí esta palabra también que aparece, vamos a verla en el hebreo, dice, ¿dónde está? Bueno, creo que no aparece en hebreo tal cual. Ahí está, el Gibor, y luego Afat, esa palabra está aviat, está conjugada, y luego Sar Shalom. Es importante esto, porque en la traducción, cuando ven esto, Padre eterno, pues es el eterno, ¿verdad? Y ya con esto dicen, pues sí, es que Dios fuerte y Padre eterno. Aquí obviamente no dice Elohim, tenemos que entender la expresión, y luego tenemos que entender también que Av no siempre en el hebreo quiere decir un progenitor. La palabra Av, que se usa como padre, también se suele usar como alguien que es líder, como en el caso de Yosef, ya lo hemos mencionado antes. Si alguien puede poner el texto también
en Génesis, donde dice que Yosef vino a ser padre de Faraón. Y tú dices, ¿cómo que era su padre? ¿Padre de Faraón? ¿Cuándo lo adoptó? No, simplemente lo que quiere decir era como un consejero de Faraón, era como alguien que fungía, ¿verdad?, con liderazgo, que podía, ¿cómo se puede decir?, aconsejar, administrar, proteger. Ajá. Aquí pone Richard Narváez, sí, porque tiene que ver con algo consecutivo, no algo permanente. Aviat, padre por siempre, y además, acuérdense, padre otra vez, no necesariamente está hablando de un progenitor, sino alguien que es como cobertura, en este caso para Israel, ¿sí? Bueno, dice por aquí Jenny Benavides, algunas alabanzas donde se destaca esto, dice que Yeshua es Padre Eterno, por ejemplo, ¿no? Que obviamente pues no tiene nada que ver con que es Padre, porque pues es el Hijo. Gracias Mario, ahí está, sí, como protector, dice Dora. Vean, Génesis 45:8, así que no me enviasteis vosotros acá, sino el Todopoderoso, y Él me ha puesto como un padre, ahí está, ahí se usa la palabra Ad, para Faraón, y señor de toda su casa, y gobernador en toda la tierra de Egipto. Y se le reconocía como que era padre de Faraón, como alguien que protegía, cuidaba, que aconsejaba. Bueno, eso, número uno, para empezar a, como lo hemos dicho antes, a no dejar que los ánimos se desborden cuando leen traducciones como estas. Dios fuerte, y no viene Elohim, sino viene guerrero fuerte o poderoso guerrero. Aquí pueden traducir como poderoso guerrero, y aquí pueden traducir como protector permanente. ¿Sí? ¿Por qué le ponen esas traducciones? Bueno, tiene que ver con lo que quieren transmitir teológicamente en las versiones. Ahora déjenme leer el 7 porque también aquí la pregunta es, verán, dice, lo dilatado de su principado y la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para disponerlo y afirmarlo con la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. Y vean lo que dice, el celo del Eterno, Sebaot de los ejércitos, hará esto. ¿Quién lo hará? El Eterno hará que nazca ese niño. Otra vez, al puro entendimiento claro, el Eterno está haciendo que nazca ese niño y que lleve estas características. No puede el Eterno hacer de sí mismo que se nazca a sí mismo en una mujer. Bueno, esa es una. Regreso al 6. Por otro lado, viene la contraparte judía. Y la contraparte judía, por otro lado, dice, a ver, en el hebreo, dicen ellos, dice así, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el dominio estará sobre su hombro, vean, y llamará su nombre, fíjense cómo dicen ellos, que dice según, dice, y se llamará su nombre, no, ellos dicen que dice así, y llamará su nombre el admirable consejero, Elohim fuerte y Padre eterno, le llamará príncipe de paz. O sea, dice la traducción judaica, que en realidad estos adjetivos son del Creador. El admirable consejero, el fuerte y Padre eterno, le va a llamar a ese niño príncipe de paz. A lo que voy es de que entran en un debate, tratando de defender lo indefendible de un lado al otro, ¿sí? Porque, número uno, no tiene por qué el judío tomar la versión de la Septuaginta que fue tomada del hebreo, escrita por judíos, los 70, y decir que decía diferente, aunque es válido lo que tratan de decir. Pero por otro lado, no tienen por qué los teólogos, tanto católicos como cristianos, tratar de decir algo que tampoco el texto dice. Tampoco lo dice. ¿Sí? Que es, por ejemplo, lo que ellos entienden como Dios fuerte
y que es el Padre Eterno. Es muy sencillo. Si de la Septuaginta los 70 judíos, eruditos, escribas y levitas tomaron del texto hebreo y lo tradujeron así, tampoco está mal, ¿verdad? Porque ese hijo que iba a nacer y que iba a ser dado a Israel, ¿se acuerdan? El que iba a dar a luz la Virgen de Israel, hablando de la doncella israelita, sin tocar hombre, y hablando del mismo pueblo de Israel, como mencionado como una virgen, iba a dar a luz a este niño, iba a ser enviado del Padre. Entonces tampoco tiene ningún problema que se le diga admirable, consejero, poderoso guerrero y además protector permanente, o guía permanente, y también Sar Shalom, que es príncipe de paz. ¿Sí me entienden? Entonces, ni el trinitarismo tiene que hacer uso desmedido, ¿verdad? Desmesurado y extralimitado de este texto para decir, mira, es que ahí dice Dios fuerte y Padre eterno, e imponer su Trinidad, ni tampoco, por otro lado, el judaísmo pues tiene que ser un detractor de primera y decir, no, es que ahí se está refiriendo al Eterno, que es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, que le va a llamar al niño príncipe de paz. ¿Sí? Son las dos posturas y el pleito que se traen entre ellos. Aquí ponen otra versión, por ejemplo, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, trae el señorío encima de sus hombros y tiene como nombre consejero admirable, héroe divino. Vean, aquí es esta versión, Padre eterno. En este caso hay que ponerle, por ejemplo, como protectorado, protector permanente, y príncipe pacífico, por ejemplo, dice esta versión. Bueno, dice, muy claro el asunto, es un gran interrogante que tenía y gracias a... Ok, ahí está. Entonces, ahora, si seguimos la línea, y escuchen bien esto, si seguimos la línea que venimos siguiendo, ¿cierto? El Creador está acomodando todo. Le da una señal al rey, le dice van a ser un niño, el Todopoderoso está contigo, hace alusión a la Virgen, hace alusión a Israel, hace alusión a Alma, a Betulá, a Miriam, el Mesías es enviado. O sea, si llevamos la línea, no tenemos por qué meternos en problemas aquí trinitarios. Sí, en hebreo de hecho dice el Gibor, no dice Elohim Giborim, ¿verdad? O Elohim Gibor, dice el Gibor. Y eso es un poderoso guerrero. Entonces, igual, Aviat está diciendo de un protector o de un cuidador permanente, como lo es, por ejemplo, el pastor de las ovejas. Es como poner un pastor, cuidador, guardador, permanente para Israel. Es decir, no va a venir otro rey, no va a venir otro pastor, sino es el único, el que va a tomar a sus ovejas. Bueno, Luis, yo no sé quién, dice que lea el comentario. Dice, para entender un poco más, dice, el Satán se le dice padre de mentira, el Mesías es padre de verdad, es un hebraísmo, por ejemplo, dicen acá. También, sí, es una forma de decir un ejercicio, ¿verdad?, dentro del contexto hebreo. Satanás es padre de mentira, el Mesías padre de verdad, sí, y son hebraísmos, dice por acá Luis Zamora. Entonces, lo que quiero decir, pues, es, como lo hemos visto antes, están estas disyuntivas, todo por el pleito dogmático. Si una cosa ha hecho el judaísmo, fíjense nada más, si una cosa ha hecho el judaísmo los últimos 2000 años, es estar debatiendo con el cristianismo y tratándolo de poner en su lugar, sí, por muchas malas interpretaciones, por hebraísmos que no se entienden, por traducciones mochas o alteradas, pero ese mismo contrapeso también ha sido
por supuesto extralimitado, ¿sí? Y también en el judaísmo pues han cometido errores en este aspecto, ¿no? Porque es un pleito con la teología, y aquellos cuando toman la Septuaginta, los famosos masoretas, en el siglo 7 al 8 hacen su propia versión judaica, y hoy dicen, esta es la versión judaica y esta está correcta. No es la versión judaica de Moisés, es una versión judaica basada en la Septuaginta, pero ya acomodada para desmentir la Septuaginta que aunque era griega, venía directamente del hebreo. Esto es muy importante. Todos sabemos que los documentos hebreos se perdieron por 2000 años hasta que los acaban de encontrar en Qumran. Todos los textos del primero y antes del primer siglo encontrados en hebreo. Pero los que hubo en aquella época o anterior o incluso posterior al Mesías era la Septuaginta, que estaba fielmente pasada del hebreo. El único problema es de que estaba en griego. Pero el judaísmo, los masoretas, cuando la toman, dice que ellos hacen su versión judaica, aunque está tomada de la Septuaginta, pero ya le cambian. Y ya cuando le cambian, por eso vemos textos cambiados, ¿verdad? Como aquel que hemos citado también de Deuteronomio, ¿qué es? No me acuerdo la cita donde se habla, ¿verdad?, de el que iba a venir a vengar la sangre, ¿verdad?, de los suyos. ¿Ah? Entonces, y bueno, aquí están poniendo hasta cosas de otros, de los ya que están poniendo hasta cuestiones de las, ¿cómo se llaman estos? Esos apócrifos que hicieron en el segundo y tercer siglo y que se les atribuyeron a los discípulos, ¿verdad? Bueno, ya, eso ya damos por otros lados. Bueno, el punto es que el Padre, el Todopoderoso, aquí sí, Av, al cual Mashiach le llamó Avinu Shevashmaim, nuestro Padre que moras en los cielos, él estaba orquestando todo esto. Ya lo vimos acá, porque acá dice, el celo del Eterno Sebaot hará esto, o sea, el Todopoderoso, el Creador, el que existe, el autoexistente, estaba haciendo todo eso. Y pues este niño que ya estaba profetizado, o el Mesías que iban a ser así, iba a tener pues finalmente estas características, ¿no? O iba a ser reconocido por Israel con estas características. Gracias, Nadim. Deuteronomio 32-35, ¿verdad? Es el texto donde también, ya en la Masoreta, por ejemplo, en la Biblia Masoreta, ya le cambian y le agregan el pueblo, en vez de el Mesías que es revelado desde ahí, y que es el que iba a venir a vengar la sangre de los israelitas, o que iba a venir a rescatar pues a Israel, y que iba a ser el Redentor, ¿no? Esos son todos los textos, como otros que han cambiado. Hay otros salmos también, hay salmos que han cambiado en la Masoreta. Bueno, aparte de eso dice, lo dilatado de su principado y la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para disponerlo y afirmarlo con la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. Otro texto que se ha citado mucho, se ha citado hacia el futuro, especialmente incluso la cristiandad. Incluso la cristiandad hoy día ha tenido que ceder a la judeidad. No se digan los mesiánicos, efraimitas y todos estos sistemas, líneas pro Sion, pro judaísmo, pro Talmud, de una parte o de otra, diciendo esto: es que no se ha sentado en el trono de David, y creen que el trono de David es Kisé David, que es la silla de David donde estaba David sentado, donde estaba entronando en Jerusalén, donde tenía su palacio, y todos están esperando un trono físico, que herede un reino físico, que sujete a las naciones, y que ya saben todo lo que hemos estudiado antes, que dicen los judíos que según ellos va a pasar. Su reino, trono de David, su reino. Y luego, para colmo de los males,
leen para disponerlo y afirmarlo con la justicia y el derecho desde ahora, dicen, y para siempre. Y peor, luego vienen otros efraimitas y dicen, es que el reino va a ser para siempre, ahí. Es que no solamente 1000 años va a ser como el inicio, pero de ahí en más todos nos vamos a quedar en esta tierra, dicen ellos. Entonces, muchas cosas se han sacado de la línea de la profecía, y porque el judaísmo está insistiendo en que tiene que sentarse en el trono físico de David, entonces ya todo se descompone. Ya hemos estudiado que el asunto de David y su hijo y su descendencia es por Salomón, pero viene la caída, viene la apostasía, viene la división, viene el desastre, se acaban los reyes. El rey verdadero es el Mesías. El Mesías dice, el Padre me ha dado todo poder, se me ha dado todo poder en los cielos y en la tierra. Su reino no es de este mundo, su reino opera diferente. El reino que ha acercado es la voluntad del Padre otra vez, ha tenido misericordia para que todo aquel que crea venga y se incorpore, haga teshuvá. El reino tiene otras características, ya sabemos, como viene el Brit Hadashah, que tiene que ver con el ser humano que escuche, deje sus caminos y regrese al Creador. Ya hemos dicho que el reino del Creador existe siempre, no tiene un inicio y un final, siempre existe. Ajá. Gracias, Luis Rivera. Ahí está para los que quieran saber más sobre esto. Tabernáculo de David, próximo a levantarse o ya levantado, tiene que ver con esto. El Ben David, como ya lo hemos estudiado antes, tiene que ver no con un hijo directo, biológico de David, sino con la figura que era David, el amado. ¿Y quién es el amado? El Mesías, el cual también le pregunta a los fariseos de quién era hijo. Y los fariseos dicen de David, y él dice, pero como David inspirado le dice, el Eterno le dijo a mi amo, siéntate en mi diestra. Ya hemos estudiado todo esto, ya lo sabemos. Los deja callados, entienden que el Mesías no es hijo biológico, es David una figura del Mesías, es el amado, es el rey, es el rey según el corazón del Eterno, es el que viene a cumplir la voluntad del Eterno, es el que viene a restaurar Israel, es el que viene a levantar la tienda que había levantado David, se había caído por causa de su descendencia, etcétera. Y que cuando viene este Mesías, rey, y que hace su obra y regresa al Padre, es entronado, el reino ya está aquí, y el reino está fungiendo, ya está activo, ya está participando entre nosotros. ¿Qué es? Es la obediencia. El rey ya está sentado en su trono, nosotros somos súbditos del rey, somos parte del reino, y el hecho de ser luces de la luz mayor, somos parte del reino, somos servidores, ¿sí? Estamos bajo su instrucción, estamos bajo la instrucción del Mesías, eso es el reino. Ahora, principado y la paz no tienen fin, hay para todos, es decir, Él continúa para siempre, Él no va a ser sustituido, Él no va a ser cambiado, no hay nadie mayor a Él, no hay nadie que venga a reclamar, el mismo David se le postra, el mismo David lo reconoce, Abraham lo reconoció, Jacob lo conoció, Moisés lo vio, Aarón sabía, Josué también, vamos, pues todos. Entonces, aquí tenemos algo serio. Y es que desde la antigüedad, pasando por aquí, hasta que vino el Mesías, el reino es como el Padre quiere que sea, no como el judaísmo quiere que sea. ¿Sí? Es decir, si el reino ha existido siempre, y Adán y Java no tenían templo ni reyes, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, y el santuario terrenal y el reinado terrenal fueron sombra de lo que habría de venir,
Y David mismo era sombra de lo que había de venir. Cuando viene lo que habría de venir, nos muestra el reino como ha de ser. Ya sabemos que en el libro de Samuel, el Eterno le dijo a Samuel: quieren un rey, dáselos. Quieren ser como los paganos, dáselos. Sí, no me interesa que se enojen los judíos, que se enojen los mesiánicos, los efraimitas, toda la mesiandad, todo el prosionismo, pero quieren seguir siendo como los paganos. Quieren seguir teniendo su rey físico, porque eso hacen. A ver, díganle al judío: a ver, ¿cómo quieres tu reino? ¿Cómo quieres a tu rey? ¿Qué es lo que les va a decir? No, es que tiene que ser un poderoso en la tierra, que gobierne a las naciones, que sea un imperio, que tenga su ejército. Espérame, eso es como los paganos. No, es que es el rey, es que eso es como los paganos. Eso es lo que quisieron los israelitas en la época de Samuel. Danos un rey como las naciones. Está bien, dáselos. No te rechazan a ti, me rechazan a mí, dice el Eterno. Porque yo ya puse mi rey, ahí está, ya está puesto el fundamento, ahí está mi rey, en Sión, en la Jerusalén verdadera, en el reino verdadero, ahí está. Ah, no, pero ya están aquellos, ¿verdad? Y de las dos mujeres, las rameras y las hijas y las nietas, queriendo forzosamente un rey otra vez, como las naciones. Es el colmo. Ajá. Entonces, bueno, lo digo esto porque el profeta, inspirado por el Eterno, si está hablando el Mesías, que va a nacer, escúchenme bien esto. Si en el primer siglo y hasta el día de hoy reconocimos y reconocemos que ese niño nació en medio de las familias de Judá y parte de Leví, como ya lo hemos estudiado antes también, y que dio su mensaje y dio a conocer al Padre y trajo la luz y trajo todo, si ese ya nació y ya es admirable y consejero, poderoso guerrero y protector permanente y príncipe de paz, no hay discusión. Es rey y es príncipe de paz y trajo la paz y no tiene fin y está sobre el trono de David y no tiene fin tampoco su principado. No pueden salir con la locura, no pueden salir con la demencia de decir es y no es que vino pero como no lo recibieron entonces ya no es rey y no es nada y hasta que regrese entonces ahora sí va a ser. No pueden seguir con la insanidad mental trastornada por la religión y las filosofías y la doctrina de decir que es y no es. Es locura. Si no es rey, pues entonces no es Mesías y no es nada. Oyes, por eso muchos finalmente terminan apostatando, porque dicen, no, es que, ¿cómo se atreven a decir que vino, pero no es nada? Dicen, no, están locos, no es nada y mejor lo esperamos. Pues ya por eso se pierden. Pero los otros, con tal de dar su brazo a torcer, dicen, sí es, pero es el sufriente. Y salen con los textos masoretas, salen con los textos, ¿cómo se llaman estos? Los aramaicos de los Targumim posteriores al Mesías. Querían decir, es que hay dos, el sufriente y el reinante. Y ahora es sufriente, pero es, y a la vez no es, porque cuando regrese va a reinar. Entonces todas estas cosas se han acumulado como grandes montañas de confusión y finalmente terminan negando al Mesías. Pero si el profeta inspirado dice que cuando nazca, el dominio ya está sobre su hombro, a ver, yo no sé si no pueden leer, no quieren leer, o no saben leer, o no entienden la lectura, pero aquí dice claramente, y véanlos en todas las versiones, ahí está, el imperio crece con él, la prosperidad no tiene límites, vean esa versión, nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros,
se le darán estos nombres. Es decir, ya van a ser con el reinado, con el principado, con la soberanía. No puedes decir, ya nació, pero no nació con el principado, ni la soberanía, ni con... no es nada. No, estás mal, es decir, es judaísmo, es talmudismo. Juan 14:27 pone Johanna Iris Morales, texto que hemos citado para hablar de la paz que es de lo alto, no de la paz del mundo, porque si alguien quiere un rey como las naciones, pues va a querer va a querer paz como la paz de las naciones. ¿Sí? Bueno, Lucas 1:32 pone Enrique Hostrasser al 33, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Vean, será grande, será Gadol, será llamado Hijo del Altísimo y le dará el eterno Elohim. Vean, este está más claro todavía en Lucas. Y le dará el eterno todopoderoso el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob por siempre. Ahí está. Y su reino no habrá fin. Otra vez, ahí está. Es difícil de entenderlo, es difícil de comprenderlo. El Padre lo hizo nacer, lo hizo crecer, lo llenó de sabiduría, le dio todo esto, lo hizo rey. El celo del Eterno de los ejércitos hará esto, punto. Bueno, de ahí en más, la verdad es de que lo demás es necedad. Perdón, Luis Zamora. Dice, los rabinos niegan el Mesías porque según ellos no trajo paz. Pero resulta que ellos son los que no tienen paz, porque no se sujetan a él, se contradicen con sus propias palabras, dice Luis Zamora. Y otra vez, la judeidad, así es, está como el resto de los que están judaizados, pero están atrapados en los conceptos, pues, literales y terrenales. Literales y terrenales. Es decir, si ellos dicen paz, pues están buscando la ausencia de guerra, ¿cierto? Están esperando ver la ausencia de guerra, y están esperando ver la armonía y la participación entre naciones. Están esperando naciones, están esperando reinos, están esperando reyes. Entonces, así no se puede. Ese es el gran problema de la literalidad. La literalidad. Ay, perdón, es que me dio un ataque de estornudos. Bueno, seguimos. Pone aquí Jimena aparte, Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Elohim se ha acercado. Volveos y creed en la buena noticia. Ahí está. También en los evangelios pues está bien marcado la noticia de que el reino se había acercado, ¿verdad? El reino del Padre. Bueno, sigue diciendo, verso 8. Adonai ha enviado una palabra contra Jacob y éste ha caído en Israel. Lo entenderá el pueblo entero, Efraín y los habitantes de Samaria, que van diciendo con soberbia y altivez de corazón, los ladrillos se cayeron, pues con piedras labradas volveremos a edificar. Los sicómoros fueron talados, pues con cedros los reemplazaremos. Y bueno, estamos hablando de la necedad, de la soberbia del ser humano,
del orgullo del ser humano, de que lo puede todo, de que lo quiere, de que lo va a hacer, de que no necesita del Creador. Y también lo hizo lamentablemente la judeidad. También lo hizo la judeidad. Esto, y no solamente la judeidad, la religiosidad, no solamente también la Jezabel, ¿se acuerdan? Leemos en Apocalipsis. En Apocalipsis dice que esta mujer que se vistió, era el imperio que de pronto se vistió de mujer, se puso túnicas y dijo: no estoy desamparada, no estoy viuda, tengo marido. Es Jezabel, es la religiosidad, es la cristiana del siglo III al V, es esta religiosidad, ¿verdad?, llena de paganismo. También dijo: no estoy sola, no estoy viuda, no, yo soy. También le pasó a la judeidad, y le puede pasar a cualquier ser humano que cree que lo puede hacer solo. Fíjense, dice: con altivez de corazón Efraín. Fíjense, el reino del norte en aquella época, los ladrillos se cayeron, pues con piedras labradas vamos a edificar. Los sicómoros fueron talados, pues con cedros los reemplazaremos. Y aquí se muestra esta altivez. Muchas veces pasadas estas expresiones en la misma religiosidad, lamentablemente lo hemos visto, ¿verdad? Ahí está. ¿Han visto ustedes esos videos de esa gente que hasta grita: y el Señor lo va a hacer, claro que lo va a hacer, y es que yo declaro, yo decreto, yo propongo, yo digo, y la palabra, y repítelo, y muchas de estas veces en contra totalmente de la voluntad del Creador, porque el Creador ya dijo una sola cosa en su instrucción y en el Mesías, y estos vienen y dicen: no, y será así porque el Señor lo dijo, y casi como obligándolo, ¿no? Fíjense nada más. Dicen por acá, eso dijeron en el 9:11, fíjense nada más. Y esa es la soberbia del ser humano. Este es el poder y el orgullo del ser humano. Y aquí ya entra todo el mundo. El que dice ser algo por algo, el que dice ser alguien por lo que es, el que dice tener, el que dice ser, el que dice lo que sea, intelectual o religioso, o ateo, o loco, o ciego, o cojo, o mudo, lo que sea, como sea, cuando el corazón se endurece, no sacas a la gente de ahí. De veras, es cosa bárbara. Tú le dices al fumador: oye, pues deja de fumar, te va a hacer daño, te vas a morir, te va a dar cáncer, algo. De algo me voy a morir. De algo me voy a morir, y quién sabe qué, y no me pasa nada. Mira, y se pegan en el pecho: estoy fuerte y no siento nada. Hasta se atreven a decir: no, yo fui al doctor, me hicieron un examen y estoy limpio. Aquí en México ya eso les dicen, porque cuando ya los ven desahuciados, dicen: no, ya para qué le dices, déjalo que se muera ya fumando. A los borrachos: oye, te vas a dañar el hígado y esto, ya saben, ¿no? No me pasa nada, ya. Y si no, pues de algo y el orgullo, ¿verdad? La jactancia. Y el religioso igual, etcétera, etcétera. Por eso, cuando el Eterno manda la luz, dice: el mundo amó más las tinieblas. De veras, no nos ha quedado a los que hemos creído más que ser humildes y decir: Padre, tienes razón. No puedo yo ir en contra, y no puedo, cuando me estás llamando y corrigiendo, y me has tumbado mi castillo que estoy construyendo, no puedo decir: ya verás, lo voy a levantar. Y el Señor dice, y salen con sus cosas, ¿verdad? Y aquí va contra el orgullo de Efraín.
y dicen, los ladrillos se cayeron, los vamos a volver a levantar ahora piedras labradas. Los sicómoros fueron talados, los vamos a volver a reemplazar y ahora con cedros, más altos, más robustos. Es la misma actitud, así es, en la época de Nimrod. Aquí puso Enrique Hostrasser. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ahí está la rebeldía del hombre. Y así en todas las generaciones. Y viene el Mesías y vuélvanse al Padre. Y cada quien dice, no, yo voy a hacer mi religión. Y así al día de hoy, en las señales en los cielos, en las señales en la tierra, y todas las cosas que pasan, y en vez de que vengan y se postren y digan, aquí estamos, heme aquí, ¿qué hago? Quiero servirte. La gente, no, prepárate, guarda, ahorra, y compra oro, y compra plata, y haz esto, y haz quién sabe qué, y protégete, y porque ya ahí viene, y que no sé qué, ¿verdad? Y un montón de soluciones terrenales. Bueno, simplemente para ver que si ya le pasó a Israel, y no lo salvaron ni su sabiduría, ni su fuerza, ni su valor, ni su nada, a todo el mundo va a agarrar parejo el Eterno. Porque sí, ya sabemos, ciertamente viene un día. En el caso de Efraín, sigue diciendo, aquí está la jactancia, ¿verdad? Dice en el 9:11, por tanto el Eterno levanta contra ellos al adversario. Dice nada más, al de Rezín, e incita a sus enemigos. Este era el rey de los sirios, como ya lo vimos. Aquí dice, a los sirios desde el levante y a los filisteos desde el poniente, para que a boca llena devoren a Israel. Dice nada más. Y con todo, no se aplaca su ira, su mano sigue extendida. Qué tremendo. Y es que ya lo hemos leído antes. ¿Se acuerdan cuando hemos leído en la Torá que el Eterno le dice a Moisés, o que lo dice por medio de Moisés? ¿Se acuerdan cuáles son los calificativos? Es que este es un pueblo necio, de dura cerviz. Está obstinado a desobedecer. Es terco, de veras no entiende. Y como hemos dicho antes, la verdad de las cosas es de que es un reflejo de la humanidad. Toda la humanidad, malo porque le tocó a Israel, porque aquí está descrito, queda en la memoria, queda en el recuerdo. Pero lo peor es de que los que se dicen ser siguen en la misma postura. Se enorgullecen y dicen nuestros rabinos, nuestros jueces, nuestros maestros, nuestros jajamim, y este dijo, y este el otro, y el otro, y el otro, y lo que dice el Creador nada, lo que dice el Mesías nada. Y en las religiones igual, el Papa fulano, el sacerdote es fulano, el este es sustano. En la cristiandad igual. Es que Lutero dijo, es que Calvino dijo, es que Wesley, es que Zwinglio, y es que hasta Spurgeon, y es que hoy día el Alucín y el otro, el de los dineros y todos, y es que dijeron. Hasta que sean expuestos, que dice aquí, al adversario. ¿Sí? Aquí está Éxodo 32:9. Dijo más el Eterno a Moshe: yo he visto este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. ¿Verdad? Ese es el cuello del animal, ¿verdad? El toro que no es dócil para trabajar en la tierra y se endurece y no es dócil y no quiere y no quiere y no quiere. Y sigue su mano extendida, dice. 13, pero el pueblo no se vuelve al que lo castiga.
ni busca al Eterno de los ejércitos. Y aquí otra vez, la rebeldía. No regresa al que lo castiga, ¿no? ¿Para qué el Creador pone corrección? Dice que corrige al que ama. Y si lo ama es para que regrese, pero imagínense, recibes la corrección porque sabes que te ama y quiere que te endereces, pero si no te enderezas, ya es el colmo de la rebeldía, ¿no? El pueblo no se vuelve al que lo castiga ni busca a el Eterno de los ejércitos. Por tanto, el Eterno cortará de Israel cabeza y cola, palma y junco en un mismo día. Ya aquí se va otra vez a decirles cómo va a ser el castigo. Y otra vez, obviamente agarramos en su contexto los sirios y luego los asirios, que era esta confederación del norte, iban a venir, iban a arrasar, se los iban a llevar en exilio, gente despiadada, iban a partir a las mujeres en dos, a las embarazadas, al resto de las mujeres las iban a violar, a los hombres a torturar, los arrastraban en caballos, encadenados. Era una cosa de veras espeluznante. Los asirios eran unos tipos que no se tentaban para nada el corazón. En un día, dice, cabeza y cola, palma y junco en un mismo día. El anciano honorable es la cabeza, el profeta embaucador la cola. Los que guían a este pueblo lo extravían y los que se dejan guiar son destruidos. Por tanto, Adonai no se compadecerá de sus jóvenes, ni tendrá compasión de sus huérfanos y de sus viudas. Dice nada más, porque todos son impíos y malvados, y toda boca habla infamias, y con todo no se aplaca su ira, su mano sigue extendida. Sí, dice, la maldad arderá como fuego, devorará las zarzas y los espinos, encenderá la espesura del bosque y se elevará en densa humareda. Es una escena, por supuesto, del sitio sirio y asirio, esta confederación que finalmente iba a caer la fuerza de los asirios, de Ashur, y dice aquí, iba a agarrar parejo, desde el anciano honorable hasta el profeta embaucador. Dice, por la ira del Eterno Sebaot, el país se tambalea y el pueblo es pasto de fuego. Y escenas que nos dicen básicamente, pues ahora sí que una imagen de la catástrofe, ¿no? Dice nada más, el pueblo es pasto del fuego. ¿Qué pasa con todo estos lugares, verdad? Cuando están así expuestos al fuego, no hay quien los pare. Quemándose, arrasa con todo, ¿verdad? El fuego arrasa sin misericordia. Sigue diciendo, cada uno, dice, devora la carne de su prójimo, dice nada más, y ninguno perdona a su hermano. Devora a la diestra y sigue con hambre, devora a siniestra, pero no se harta. Otra vez la condición de revanchismo, ¿verdad? De revanchismo, de competencia. Esto está de veras en todo el mundo y lamentablemente pues en la religiosidad también aparece, porque para la religiosidad, para estas mentes que no entienden la familia de la fe, entre ellos es competencia.
Dice, se comen unos a otros, se devoran, ¿verdad? Esos pensamientos, esos sentimientos, esas ideas, esas cosas de supremacía, se devoran entre ellos, dice, a su prójimo, ninguno perdona a su hermano, devora a diestra, dice, y sigue con hambre, devora a siniestra y no se harta. Esa energía y esas fuerzas de molestar, ¿verdad? Enemistad. ¿Se dan cuenta? Aquí es donde entendemos, fíjense qué interesante, aquí es donde entendemos a el Sar Shalom, al príncipe de paz, porque la enemistad básicamente nace entre prójimos. Claro que se desencadena en naciones al final de cuentas, ¿no? Pero la verdad de las cosas es de que la paz que viene de arriba, que trajo el Mesías, es primero la reconciliación con nosotros, de nosotros hacia arriba. Paz, príncipe de paz, nos reconcilia con el Creador. Ya no estamos en guerra con Él. Número uno, esa es la paz que no conoce el mundo. Y número dos, el hecho de experimentar esta paz reconciliadora con el Creador nos hace también no tener enemistad con los que nos rodean. ¿Sabes qué? No hay más guerra, no hay más revanchismo, no hay más actitudes como el mundo. Y cada quien se enfoca al Creador, en el servicio del Creador. Cada quien redirige su vida. Ya no tienes por qué estar en guerra, en revanchismo, en pleito, en todo eso. Como Shaul, por ejemplo, en Gálatas 5:15, ¿verdad? Dice, y si os mordéis y os coméis los unos a los otros, mirad que también no os consumáis los unos a los otros. Cuando habla de esas conductas, y por la religiosidad, por cierto, los Gálatas pues está hablando de los infiltrados, de los que se meten a la murmuración, a la división, al pleito, al revanchismo, que no hacían manifiesta la paz del Mesías entre ellos. Entonces se necesitaba a ese verdadero juez, ese verdadero reconciliador, que finalmente, otra vez, en la Buena Nueva, es expresado tal cual. El Mesías viene a reconciliar incluso a estas dos casas que estaban divididas. De ambos pueblos hizo uno. ¿Qué dice? Haciendo la paz entre ellos. Y bueno, 21, Manasés contra Efraín y Efraín contra Manasés. Y ambos se alzan contra Judá, y con todo no se aplaca su ira. Su mano sigue extendida, dice la mano del Creador, ¿verdad? Y aquí pone en relieve otra vez los que no buscaron la paz de arriba, los que no buscaron la verdadera prosperidad de arriba, la santidad, el servicio. Dice, dice Manasés contra Efraín. Efraín contra Manasés. Acuérdense que eran los hijos adoptivos de Jacob, ¿verdad? Eran sus nietos realmente, pero toman importancia y son cabeza del reino del norte, sobre todo Efraín. Pero era esta división, ¿verdad? Porque por ser hijos de Yosef, pues tenían como la primogenitura, especialmente Efraín, pero entre ellos pues había pleito del mismo. ¿Quién es más? ¿Quién es mejor? ¿Quién tiene? ¿Quién va a heredar? ¿Verdad? ¿Quién tiene la primogenitura? Y dice, era el pleito entre ellos. Imagínense, están hablando de dos tribus, pero están hablando de hermanos. Hermanos contra hermanos. Y luego, entre ellos,
Y dice, y al final ambos se lanzan contra Judá. Es decir, los que representan las tribus del norte finalmente lanzan guerra contra los que representan la tribu del sur y al final de cuentas a todo Israel. A todo Israel. Y aún con los llamados y aún con las sentencias, dice, no se aplaca su ira, su mano sigue extendida. ¿Sí? Está hablando del Eterno, que en su mano extendida quiere decir para ejecutar la orden, para decir lo voy a hacer, te estoy apuntando, lo voy a hacer. ¿Verdad? Y no se iba a detener, ¿verdad? Ya, como ya sabemos, no había vuelta de hoja, no había vuelta atrás, no había reversa. La mano extendida era para señalar que el castigo era inminente, aún con todos los profetas, aún con todas las reprensiones, aún con todas las sentencias, ellos seguían así. ¿Sí? Ellos seguían así. Seguían en pleito, seguían en venganza, en destrucción, en amenaza. ¿Y cuál iba a ser el fin? Si ellos contra todos, entonces el Eterno contra ellos. Y bueno, obviamente esto dentro de su contexto, dentro de la historia, pues ocurrió. Iremos viendo los detalles más adelante. Pero ¿qué nos enseña a nosotros finalmente para también tomar parte de esta profecía? ¿Verdad? Porque la verdad es de que esto ocurrió y a Israel pues fue juzgado, Israel perdió, ¿verdad? Por su negativa, por su falta de teshuvá, y pues vinieron los enemigos, ¿sí? Y fueron castigados, por supuesto. Pero en el caso de nosotros, por ejemplo, vean, por ejemplo, aquí otra versión de Ernesto, dice, Manasés se alimentará de Efraín, Efraín se alimentará de Manasés, y los dos devorarán a Judá, pero aún así no quedará satisfecho el enojo del Eterno, su puño sigue preparado para dar el golpe. Ahí está. Esa es otra versión donde dice justamente que el castigo del Eterno iba a venir, la diestra, la justicia del Creador. Y esto debe, por cierto, por medio del Mesías, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan del Mesías de Éxodo, donde dice, ahí va mi mensajero, él lleva mi presencia, dice, no lo hagas enojar porque él no te va a perdonar? Ahí está, básicamente esa es la sentencia del Creador, ¿verdad? Mi brazo está extendido y él te va a castigar. Es el Mesías finalmente el que castiga. Imagínense todas aquellas de la religión romántica del Jesús amoroso, ¿verdad? Que entendieran que ese es el que castigaba a Israel. Y no solo eso, termino con esto que vamos a cerrar este capítulo. ¿Qué nos enseña a nosotros? Que ese Jesús amoroso, lleno de corazones, dogmático, el Cristo cósmico del romanticismo eclesiástico, cristiano, teológico, vaticínico, ese que hablan del Sagrado Corazón y que el Dios amoroso y cosas de estas, ese es el que castigó, y espérense, ese es el que va a castigar el día del fin. Sí, para que no se anden con sus cosas de que hay el Dios de amor, ¿verdad? El Dios amoroso, Jesús, el Dios bueno del Nuevo Testamento, ese ama a todos, hasta los homosexuales. De veras no entienden nada, no entienden. El Eterno ama por medio de él, pero para que regresen al Padre, enderecen sus caminos, porque su mano sigue extendida. Su puño, dice esa versión, está listo para dar el golpe. Es lo que dice el Brit Hadashah, que aquel que ha de venir es el que va a hacer justicia, es el justiciero del Eterno. Y no es que sea vengativo, no es que sea malo, no es que odie, no es que... Es que el castigo ya está dicho. Aquí más bien el problema es el hombre necio, rebelde, orgulloso, jactancioso, de que cree que la va a librar solo, sea el intelectual o sea el religioso. A lo que voy es, este pasaje nos enseña que ya no habrá más perdón por los pecados
por aquellos que insisten en la transgresión. El puño del Todopoderoso está preparado para destruir. Lo siento que se decepcionen todos esos de la teología del Cristo cósmico, amoroso, del Sagrado Corazón, bondadoso, que perdona los pecados voluntarios y los pecados que dicen que van a perdonar en el futuro, que no hay problema. Lo siento, pero ese es el puño que ya está preparado para el día del gran juicio. Y no es que Él lo quiera, es que la gente se lo busca. Se lo busca. Si a Israel se le dijo, vean aquí está, pone Mario Leal, Éxodo 20, del Éxodo 23, del 20 al 21. Mira, dice, yo envío mi mensajero delante de ti para que te cuide en el camino y te lleve al lugar que te he preparado. Hazle caso y obedécelo. No lo desafíes, porque no va a perdonar las ofensas de ustedes, pues mi nombre está en él. Ahí está. Su nombre está en él y ahí está la religión desafiándolo. ¿Qué les parece? ¿Sí? Y bueno, no faltan textos en el Brit Hadashah, por supuesto, donde dice que él va a ejecutar el juicio. Al final la enseñanza para nosotros es esta. Es no actuar como Efraín, no actuar como Manasés, no actuar como Judá. No, sino como el nuevo Israel en el Mesías. ¿Sí? Como siervos obedientes, que nos alineamos al Mesías Rey, que entramos al reino del Mesías Rey, a la promesa celestial, a la esperanza celestial, y que vivimos el reino en nuestras vidas, aquí y ahora. Y hasta nuestros últimos días, cuáles sean, no sabemos, si nos toca o se prolonga. Pero eso es lo que quiere el Padre también de nosotros. ¿Por qué? Porque su mano está extendida ya. Él no quita el puño del renglón, así, no es el dedo, ¿eh? Él no va a quitar el puño del renglón, ahí está. Y en el momento que ha de juzgar a las naciones, las va a juzgar fuerte. Así que es mejor librarnos de ese juicio, ya que si ocurrió antes, por supuesto, volverá a ocurrir. Y quitarse de toda esa gente, ¿verdad? Esa idea del Cristo bondadoso que los va a salvar con todos sus pecados, solamente porque hay una oración del pecador. Nos han engañado todos estos siglos la religiosidad. Han sido sometidos a engaño, a la gracia barata, a los corazones de pollo, a la gracia extendida, manipulada, y todo ese tipo de gente, ¿verdad?, que se quiere pasar de bondadosa, según misericordiosa, y es como la gente que, como dicen ahí, ¿verdad?, que hay un dicho que se suele decir, dice, prefiero herirte con la verdad que destruirte con la mentira, porque anda mucha gente por ahí, ¿verdad?, actuando la misericordia de la gracia barata, actuando, queriendo ser muy bondadosos, muy buenos, muy misericordiosos, pero lo que no se dan cuenta es de que están destruyendo y encaminando la gente al brazo extendido del Eterno, al puño preparado del Eterno. Imagínate nada más. Tiemblen si tú estás siendo un ¿cómo se dice?, un instrumento de blandura y de gracia barata. Tiembla, porque puedes encaminar a la gente al puño del Eterno. Así que mejor la corrección para salvación que la blandura para destrucción. Así de sencillo. ¿Sí? Yo prefiero que me den para que no me pierda, a que me suelten la rienda para que me destruyan. Como se suele decir, ¿sabes qué? Mejor tírale hasta arriba para que llegues lo más arriba.
Pero si lo avientas así nomás, así poquito, olvídate, se va a quedar abajo. De esta forma tenemos que entender lo que dice Shaul de Tarso. Mira la bondad del Padre, sí, pero también mira la severidad de Él. Porque si no perdonó a su pueblo, menos a nosotros nos va a perdonar si abusamos de esa gracia. ¿Qué les parece? Así que ahí está la enseñanza para nosotros también. Le pasó a Israel y ahí está el antecedente. Más nos vale, y otra vez recurriendo a todos los textos que ya sabemos, más nos vale escapar de la tibieza y acomodarnos al refugio del Todopoderoso. Amén.